Si volvemos al trasplante, porque claro, casi todos los pacientes de mielofibrosis al final tienen este peso psicológico encima que algún día tienen que hacer un trasplante. Hace poco hicimos un webinar con doctor Juan Carlos Boluda de Valencia y nos explicó un poco, bueno, un poco, en muchos detalles, a ver cómo es, ¿no? Y sigue habiendo una mortalidad bastante grande, ¿no? En esto. Lo que a mí me sorprende es que en los últimos meses, yo, claro, como yo veo, yo recibo mucha información de los chats, de la página web, etcétera, ¿no? Hay una tendencia que médicos jóvenes ya no piensen en los tratamientos, sino van directamente los pacientes jóvenes a un trasplante de médula. Ah, yo no puedo tener ningún porcentaje, pero he tenido por lo menos 20 o 30 preguntas de pacientes jóvenes que su médico le ha dicho, tendrías que pensar a hacer un trasplante médico. Entonces aquí la gran cuestión es, ¿no? ¿Qué hago primero? ¿Me espero hasta que tengo que tomar medicamentos y como van a salir posiblemente más medicamentos, es mejor esto? ¿O me pongo en no sé cómo llamarlo, esta aventura, o esta proposición de hacer un trasplante de médula? Y supongo que no lo puedes contestar, pero yo me pregunto, ¿de qué viene bueno, una ansiedad, no, pero esta decisión de decir, mira, es mejor con 30 años que te hagas un trasplante médico y que no empezamos con los parches que son los medicamentos que tenemos hoy en día? Mm. Sé que es una pregunta muy complicada, lo sé, Voy a pero empezar por la primera, que es más fácil, ahí que va. es un poco cuál es el mejor momento para hacerse un trasplante. Es verdad que la mielofibrosis no es la enfermedad ideal para hacerse el trasplante porque tiene morbilidad y mortalidad alta porque la médula ósea está fibrótica, cuesta que injerte, el bazo grande también a veces hace que el implante no sea muy bueno. Pero hay pacientes en los que es la opción curativa y es a lo que tenemos que ir. No son muchos los pacientes que tienen que ir a trasplante en mielofibrosis y cada vez tenemos más definido qué pacientes tienen que ir y cuál es el mejor momento, porque tenemos todas esas escalas pronósticas em, que ahora para indicar que un paciente, vamos a empezar a hablar de trasplante, para empezar tiene que tener un riesgo intermedio 2 o alto riesgo, si no, ni nos planteamos el trasplante. Una vez que el paciente es intermedio 2 o alto riesgo, tenemos que hacer un panel de NGS, un panel de biología molecular, porque eso es lo que nos va a permitir calcular un índice pronóstico que se llama MIPS. Y según ese índice pronóstico, el MIPS, vamos a saber un poco eh, un riesgo de, pues a lo mejor un paciente que le dices, pues tienes una probabilidad de supervivencia si no vas a trasplante de 2 años y es un paciente que tiene 60 y pico años, pues posiblemente quiera ir a trasplante. Entonces, ahora cada vez podemos afinar más en ese pronóstico y desgraciadamente hablar de años, pero en ese grupo pequeño, en ese grupo que tiene un alto riesgo y que además tiene una biología molecular adversa que prediga una menor supervivencia. Yo no estoy muy de acuerdo con la segunda parte que has comentado de cada vez ir más rápido a trasplante, porque es verdad que cada vez tenemos fármacos mejores. Ahora acaban de salir revisiones de 10 años de ruxolitinib. Hay pacientes que empezaron ruxolitinib como puente a trasplante, pacientes con 60, 50 y pico años como puente a trasplante, porque no había otra cosa, y siguen con el ruxolitinib y no se ha hecho el trasplante. Entonces, creo que hay que ser muy prudente, que tenemos que aplicar todos los scores pronósticos que tenemos y ahí sí que hay que hacer un estudio muy profundo de cómo es la biología molecular de cada paciente, porque
porque para ir a trasplante en mielofibrosis, pues tiene que ser porque el paciente sea de alto riesgo y que no queda otra opción. O sea que no debe ser la primera opción. Sí que puede ser que si un paciente eh, joven que te parece que en algún momento va a tener que acabar en trasplante, ir buscando un donante, no me parece mal, pero eso no quiere decir que tenga que ir ya a trasplante, sino que, bueno, que si tenemos localizado un donante y hemos ido avanzando, si de repente las cosas se tuercen, pues tenemos ya localizado al donante. Pero no hay tampoco que correr. O sea, que un paciente de riesgo intermedio 2 con una biología molecular buena, pues a lo mejor no tiene que ir en 5 meses a trasplante y podemos ir viendo. Yo incluso a un paciente de alto riesgo joven que tengo en consulta, he empezado tratamiento con inhibidor JAK, pues con Jakavi o fedratinib o momelotinib, pensando en hacer el trasplante, pero es que cada vez está mejor, cada vez está mejor, y en esa situación, pues la verdad que no considero que tenga que ir ya a trasplante, sino que cuando empiece a haber alguna señal de alerta, como que aparecen blastos en sangre periférica o que de repente empieza a hacer trombopenia o algún dato que me alerte, pues remitirle a trasplante, pero estando bien y con las cosas yendo bien con los tratamientos, pienso que tenemos que esperar un poquito. Sí, porque mira, aquí, por ejemplo, hay un paciente que nos escribe, dice, al jubilarse mi hematólogo, la nueva que le mantenía con bueno, con un tratamiento normal, en fin, conservador, la nueva doctora diagnostica MF prefibriótica y me propone nueva biopsia y preparar potencial trasplante dado mi buen estado físico y la edad, con búsqueda de potenciales donantes en mi familia. Mi situación sigue estable. Con análisis de esta semana, mi calidad de vida es buena, no tengo grandes dolores, ni sudoraciones, ni molestias por el vaso, y no entiendo el cambio de criterio del wait and see del hematólogo de toda la vida al planteamiento agresiva de la nueva hematóloga. Lo único que no ha cambiado es mi hemograma que es estable. Es un poco el problema que muchos pacientes se encuentran, ¿no? Que bueno, hay un cambio generacional o yo no sé de dónde viene, que vas a dos médicos y te dan dos diferentes opiniones, ¿no? La verdad que eso tiene que descolocaros mucho, no me extraña. Es verdad que lo que comentaba ahora, que a lo mejor hacer una búsqueda de donante no está de más, pero nosotros en hematología decimos que desde que el paciente tiene la indicación de trasplante, hay que iniciar la búsqueda de donante. Por ejemplo, un paciente que llega a urgencias con una leucemia aguda, pues empezamos el tratamiento con la quimioterapia y tal, pero ya empezamos a buscar un donante. Pero esto no es la mielofibrosis, o sea que, y menos una mielofibrosis prefibrótica. Entonces, a lo mejor esta hematóloga pues prefiere tener un donante localizado por si la enfermedad avanza o no lo sé, pero que la indicación sea de trasplante en este caso, no. Sí. Bueno, es que las preguntas esas vienen frecuentemente, ¿no? ¿Cuál es la Ujú. base de decir a un paciente que su mejor opción es el trasplante? Es que yo creo que no hay, no existe esto, ¿no? Porque cada caso es Mm, diferente, ¿no? claro, yo a día de hoy el trasplante sigue siendo la única opción curativa, eso sí lo podemos decir, pero decir que es la mejor opción, no. Porque si a una persona que tiene eh, un dedo roto para arreglar el dedo le dices que le vas a amputar por el hombro por si acaso ese dedo roto hace una gangrena y sube, pues hombre, curativo puede ser curativo, pero agresivo también. Entonces, creo que en la mielofibrosis es muy importante saber cuándo es el mejor momento para hacer ese trasplante. Y hay que tener en cuenta muchos factores y desde luego que en una mielofibrosis prefibrótica o una mielofibrosis que no tiene esplenomegalia o que tiene pocos síntomas o que el hemograma está estable, pues dentro de que hay que conocer bien cada caso, hay que saber
cómo es la biología molecular, porque es muy importante tener estudios de NGS, ahora que además antes nos ponían más problemas, pero ahora bueno, se ha abaratado bastante y un panel NGS donde se estudien todos los genes mieloides para ver un poquito el riesgo y el riesgo de transformación de la enfermedad, pero no hay que correr tanto. Porque al final, en mielofibrosis, los pacientes que enviamos a trasplante son pocos, son poquitos, no, no es la mayoría de los pacientes que van a trasplante, todo lo contrario, Creo que es un 3%, ¿no? Que muy poco. sí. Entre que no es una enfermedad de gente joven y que no es una enfermedad que todos los pacientes tengan un riesgo alto y que haya que trasplantar, pues eh, el porcentaje que se hace trasplante es un poquito mayor, pero del 3, pero vamos, que es una minoría. Además que los NMP es una enfermedad que avanza poco a poco. Ujú, Que hay pacientes que durante 10 o 15 años la enfermedad casi no avanza, ¿no? Esto, bueno, yo lo llevo 30 años y tengo policitemia vera todavía, ¿no? Ah, yo creo que en este sentido es muy importante tener la carga lírica. La carga lírica nos puede ayudar a entender un poco a dónde va nuestra enfermedad. Y claro, el paciente lo que se pregunta es, ¿puedo hacer algo yo para que mi enfermedad avance más lento? Claro, es que son preguntas muy básicas, ¿no? Y yo sé que para un médico esto es difícil de explicarlo, ¿no? Pero por otra parte es lógico. Si el paciente sabe que es una enfermedad que va poco a poco, a ver si lo puedo hacer un poco más poco a poco, ¿no? ujú. Hemos hablado antes, no sé, con la comida, con una vida Sí. sana, con hacer... Posiblemente sí, porque al estar muy implicada la inflamación, yo pienso que una nutrición adecuada y ejercicio, y por supuesto tener unos hábitos de vida saludables, no fumar, e intentar caminar, hacer ejercicio, yo creo que eso también no está escrito en ningún sitio, pero creo que tiene que venir bien.